Estamos un poco en esta declaración que estamos haciendo hoy con la intención de seguir alertando sobre el tema que se viene presentando a nivel nacional con esta pretensión del gobierno de eliminar las contrataciones colectivas. Nosotros hemos venido insistiendo y la semana pasada tuvimos un debate en la Asamblea Nacional donde presentamos un acuerdo, en este caso me tocó presentarlo a mí, donde alertábamos que la eliminación de los tabuladores y por ende la eliminación de los contratos colectivos y a su vez la eliminación de todo el, vamos a decirlo, el valor del salario como herramienta de progreso social se está dando por, vamos a decirlo, una vía como las que siempre busca el gobierno, una vía encubierta, ¿verdad? Fíjense ustedes, ellos anuncian en aquel decreto 3601, anuncian un aumento de salario, ¿no? Entonces, por esa vía, por supuesto, ellos no decretan eliminación de contratos colectivos, ellos no decretan eliminación del tabulador, pero por esa vía hacen como que están dando una buena noticia, pero después empiezan a enviar a esos, vamos a decirlo, dirigentes que es bueno alertarlo al país, alertarlo frente a los trabajadores y decírselo a los trabajadores. No son dirigentes sindicales, no representan a la masa trabajadora, ellos representan a la dictadura, ellos representan a Nicolás Maduro. Entonces estos trabajadores, estos representantes de la dictadura van a los portones y van a los sitios de los trabajadores a decir que bueno, que ese salario maravilloso que les aprobó el presidente y que con eso es imposible o es inviable mantener los tabuladores. Déjenme decir de una vez, alertar, ese maravillosísimo salario que ellos dicen no llega ni a $0.5 diario. Es importante ponerle la cifra. En este momento no llega a $0.5 diario. Ese grandísimo salario de 1.800 bolívares que anunció Nicolás Maduro. Entonces, eliminar los tabuladores significa instaurar en Venezuela la neoesclavitud, el modelo chino-cubano de explotación del trabajador, que no es otra cosa que usted trabaja por un salario mínimo y por allí alguna cosa del CLAP o una bolsita de comida y de vez en cuando al gobierno, cuando al régimen le interese, pues algún bono. Eso elimina, vuelvo y repito, vamos a decirlo, lo que se había conquistado durante tantos años. Y bueno, aquí tenemos a un Andrés Velázquez que fue parte de esa conquista cuando fue presidente del sindicato de Sutí, sindicato que sirvió para generar jurisprudencia no solo a nivel nacional, sino a nivel latinoamericano de lo que fueron conquistas. Y bueno, ya en su momento Andrés quizás pueda decir algo de eso, quizás no hoy, no sabemos, pero eso es parte de la historia reciente de este país. Se lograron una serie de conquistas laborales que sirvieron para que el trabajador, por medio de su esfuerzo, por medio de su salario, por medio de irse especializando, por medio de ir creciendo dentro de la empresa, por medio de irse formando, lograba, por supuesto, obtener una escala salarial que le permitía la educación de sus hijos, el bienestar, el esparcimiento, bueno, y todo lo que se requiere para el progreso social. Pero además, la productividad de la empresa, pública o privada, parte también de allí. Parte de que haya un trabajador que luche por mejorar profesionalmente, porque además también va a mejorar salarialmente. Bueno, entonces, todo esto, el gobierno lo quiere, el régimen quiere eliminarlo, vuelvo y repito, fíjense ustedes, por una vía encubierta de anunciar un supuesto gran aumento de salario. Nosotros, fíjense ustedes, ya lo dijimos, se quiere copiar el modelo chino-cubano, pero además ahí hay otra serie de injusticias. Fíjense ustedes, por ejemplo, no puedo dejar de referirme al tema de Guayana. Guayana tiene ya 2 días con todo lo que es la zona, vamos a decirlo, la entrada de la ciudad trancada por trabajadores de las empresas básicas en protesta por esto. Y estas protestas se vienen dando a nivel nacional porque
se empieza a ver, pues, ¿no?, lo que esto significa. Fíjense ustedes, por ejemplo, un trabajador que en Benalún labora en un área de trabajo a 700 grados de temperatura, que los hay, y muchos, expuestos a esas condiciones. Bueno, a ese trabajador tomen salario mínimo. Entonces, cosas como esta son las que no podemos permitir. Entonces, no es otra cosa, y así como ahorita mencioné a Andrés Velázquez, ahora voy a mencionar al diputado Arnoldo Benítez, pero no lo voy a mencionar en función de diputado, sino que así como los pensionados y jubilados se pusieron en pie de lucha, así como los pensionados y jubilados, con Arnoldo ahí a la cabeza, pelearon su cosa, esas pretensiones del gobierno, también por la misma vía, de que entonces no van a cobrar esto, que no les van a dar tanto en efectivo, que lo cobran después, y empezaron en aquella cosa, y ellos se organizaron, pelearon, salieron a la calle, entonces le lograron torcer el brazo al gobierno. Le ha llegado el tiempo al trabajador venezolano, y no digo solo al trabajador de las empresas básicas de Guayana, hablo del de PDVSA, de los ministerios, de todas las instituciones públicas, de pelear por el respeto. No es un tema porque ahí empiezan algunos voceros del régimen a querer ver que es un tema de locheros, de que no, es que quieren más dinero con esa maravilla que les aprobamos. No, es un tema de libertades sindicales, de libertades laborales, de progreso social, y es el momento de pelear, porque ¿qué es lo que nosotros defendemos? El salario como herramienta de progreso social y familiar. ¿Qué es lo que quieren ellos? Dependencia y miseria. Usted depende a la final siempre del gobierno de turno. O sea, en el caso, ellos siempre pensarán que son ellos. Y por ende, usted no protesta, como usted no progresa, usted está dependiendo de la cajita de comida, como usted depende de que haya por allí un bono y tiene que alegrarse, y en función de lo que a ellos les convenga van soltando más o van soltando menos. Por ende, nosotros repetimos, queremos alertar al país. Nosotros, aquí está el acuerdo que se presentó en la Asamblea Nacional, y con esto voy cerrando, entre otras cosas con mucho de lo que hemos dicho aquí, ¿no? Pero adicionalmente, esto se va, o ya parte del acuerdo, oficiar a la Organización Internacional del Trabajo, porque así como aquí a nivel nacional estamos alertando y se dio ese debate en la Asamblea, se aprobó, bueno, estamos también, y es parte del acuerdo, oficiar a la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre estas pretensiones del gobierno de violentar todo lo que hemos ya mencionado. Ayer en conversación privada con el presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barbosa, y con el presidente de la Comisión, de Asuntos Sociales de la Asamblea Nacional, el diputado José Trujillo, volvimos pues a refrescar el tema de que esto llegue allá, parte pues de lo que el propio diputado Barbosa se comprometió a acelerar el trámite, ¿ves?, para que esto pueda llegar allá, porque sabemos pues que los organismos internacionales también son un mecanismo importante de presión, porque además hay que desmontar pues esos discursitos que se van algunos personeros del régimen a dar de las maravillas y del gran salario mínimo y de cómo les dan comida a los trabajadores y de cómo una cuestión humanitaria y cómo ellos defienden y todo este tipo de cosas. Por supuesto que es importante que a nivel internacional estemos claros, aunque yo sé que la comunidad internacional ahorita es clara de lo que aquí en Venezuela se vive, pero todo lo que tengamos que hacer para documentar a nivel nacional y a nivel internacional las violaciones, porque esto también es violación a los derechos humanos laborales, violaciones a la Constitución, y tratar de utilizar esto como mecanismo de control social, bueno, lo estaremos haciendo, y como les digo, estamos montados en este acuerdo que no quedó entre las cuatro paredes de la Asamblea, sino que lo hemos ido divulgando
hemos estado reuniéndonos con trabajadores, en el caso mío principalmente con trabajadores de Guayana, porque consideramos pues que esto es un punto de quiebre en las pretensiones. Y hago esta última alerta. Pretensiones, si esto pasa sin que se haga la alerta, sin que haya la protesta, sin que los trabajadores se activen y se organicen, aquí pudiéramos estar ante un escenario, por ejemplo, una privatización de las empresas. Por ejemplo, vamos a poner un nombre, Benalún. La privatizan y se la entregan, por ejemplo, a los chinos. Y le dicen a los chinos, cuidado que lo que estoy diciendo, han habido reuniones, hay cosas que no solo lo estoy diciendo como una presunción sin ninguna base. Y bueno, mira, tranquilo, ahí no hay contrato colectivo, ahí no hay mayor cosa, ahí solamente usted un salario mínimo y una cajita de comida. Y ahí tiene esa empresa. A cambio de dinero fresco, a cambio, quién sabe de qué, de seguir entregando las riquezas del país. Parte de la alerta que también queremos hacer en esta declaración. Muchísimas gracias. ¿Y un aspecto negado de eso, cómo quedarían los activos laborales? En un supuesto negado, ¿cómo dice? Disculpa. Un supuesto negado de que esto se cumpla, ¿cómo quedarían los pasivos laborales de los trabajadores? Bueno, es que justamente ellos están violentando todo. O sea, con esto, prácticamente, fíjense ustedes, por ejemplo, que nos comentaba Diego Mendoza, vino el gobierno, que es una estafa, antes del nuevo aumento, vinieron y pagaron vacaciones, le pagaron deuda con el salario viejo a unos trabajadores de la alcaldía de Barquisimeto. De la alcaldía de Barquisimeto, ¿no? Entonces, no le sacan el cálculo con el salario. O sea, lo que quiero con este ejemplo es decir, siempre buscan la manera de escamotear derechos, escamotear, de no cumplir deberes, de violentar las normas, de violentar la Constitución y todas las leyes. Diputado, usted habla que hay que denunciarlo en todos los escenarios internacionales. Ahora se está llevando a cabo una cumbre muy importante en la Organización de Naciones Unidas. El presidente dijo que eso era una medalla para él, esas sanciones. ¿Qué opina de lo que está pasando en esos escenarios, diputado? No, mira, por supuesto, rapidito para que no se nos vaya el tema, porque aunque no quito la importancia de ese tema, mira, siempre hay que decirlo, todas esas sanciones son contra individualidades responsables de violación de derechos humanos, responsables de corrupción, responsables de delitos, tanto nacionales como internacionales, cosa que nosotros celebramos, cosa que nosotros respaldamos, cosa que nosotros entendemos que son justas. Y si pues ellos consideran que no lo son, que ellos son inocentes, bueno, bien bueno, que lo demuestren, ¿verdad? Nosotros sabemos que la destrucción de este país en los últimos 20 años, no solo en lo económico, sino en lo social y en lo político, ha sido producto de cantidad de delitos, vuelvo y repito, en materia política, económica, en materia social, delitos internacionales, y bien bueno pues que de alguna forma también estos dineros, estos recursos que se encuentren congelados, que se encuentren en otros países, puedan en su momento pues retornar al país, una vez que retorne, para la reconstrucción del país. Así que básicamente eso puedo decir. Volviendo al tema laboral, ¿ustedes estarían investigando sobre el supuesto trato preferencial a los trabajadores de TCJ, judiciales en general, Procuraduría, Contraloría y por supuesto la FAN? Mira, yo no tengo conocimiento de eso, ¿verdad? Sí les puedo decir que tampoco, por lo menos no tengo conocimiento de que haya trato preferencial. Sí tengo informaciones de que en la FAN sí ha habido algún descontento, incluso he escuchado audios, bueno, por supuesto uno tiene que corroborar la veracidad de ellos, donde
salen algunos generales tratando, fíjense ustedes en lo que terminaron algunos generales, ¿no? En hacer lo mismo que hacen los de la FBT, el Frente Bolivariano de Trabajadores, de ir a los portones a marear, ¿no? Y a meter excusas y hacer ver que es que eso de los tabuladores es una cosa malísima que tenían antes los trabajadores, ¿no? Entonces hay algunos generales que se van a hablar sobre ese tema a la tropa. Son audios que nos han llegado. Yo, por supuesto, no, en aras pues, de la responsabilidad, no puedo decir que hasta ahora haya un trato preferencial. Ahora, si así ocurriese, de que hubiese un trato preferencial, siempre la solución es la misma. Es la organización de los trabajadores, es la lucha de los trabajadores, es la lucha no solo de los trabajadores, sino de sus familias, porque a la final es el salario como progreso, como herramienta de progreso social, y en eso todos somos trabajadores, todos dependemos de eso, las familias de esos trabajadores. Por ende, si hay para algunos una cosa y para otros otra, por supuesto toca esa lucha, y a eso es lo que nosotros estamos llamando.